Se viene la final de la Recopa Sudamericana 2024 entre Liga de Quito y Fluminense, dos equipos que se conocen muy bien y que tienen mucha historia juntos, así que bienvenidos a mi predicción, análisis y datos del partido. Bien, comenzaremos hablando de algunos datos para luego pasar al análisis y finalmente a la predicción de este duelo. Para mí lo primero y lo más importante a mencionar es que ni la Liga de Ecuador ni la de Brasil han comenzado todavía. La Liga Pro empezará el 3 de marzo, mientras que el Brasileirao en los primeros días de abril aproximadamente. Eso sí, Fluminense viene con mucho más rodaje debido a que viene jugando el campeonato carioca. Ya han jugado 9 jornadas, el Flu tiene 21 puntos, si más no me equivoco está invicto y pues bueno, es el puntero. Así que anda muy bien, por así decirlo. Ahora, este duelo no es nuevo, es todo un clásico sudamericano. Jugaron 4 veces en la Copa Libertadores 2008, con 2 victorias para el Flu, un empate y una victoria para Liga. Aunque esa victoria de Liga fue en la final y llevó al Flu a los penales y le ganó. En la Sudamericana 2009, el otro torneo continental que hay en Conmebol, se volvieron a enfrentar con una final para cada uno. Pero Liga ganó en el marcador global y salió campeón. Sí, la Liga de Quito lo tiene de hijo en finales. La última vez que se enfrentaron fue en 2017, con una victoria para cada uno, empatando en el marcador global, pero Fluminense pasó por anotar más goles de visitante. Empataron 2-2, pero como Fluminense había metido gol de visita, algo que Liga no había podido hacer, pues terminó pasando el equipo carioca. Eso sí, Liga lo tiene de hijo en finales, así que sacó pecho ahí. Ahora, ambos son campeones y no creo que las diferencias sean tan extensas. Sin embargo, si nos fijamos en el valor de mercado de ambos equipos, LDU vale apenas unos 24 millones de euros, lo cual no es un mal número, pero los cariocas valen 107, similar a un equipo media tabla de Europa. Eso lo menciono solamente como un dato. Pero ya para acabar, esto es bien curioso, y es que el estadio de Liga, y donde se va a jugar la ida, es el Rodrigo Paz Delgado, que está ubicado en la avenida John Kennedy. Nombre igual al de la máxima promesa que tiene su rival para este enfrentamiento. Ahora sí, vamos con el análisis del partido. Comencemos hablando de Liga de Quito, que fue campeón de la Sudamericana y también de su liga doméstica de la mano de Subeldía. No obstante, el técnico argentino se fue del banquillo blanco para que ahora llegue Joseph Alcácer, español. También perdieron a jugadores importantes como Paolo Guerrero, Martínez o Denil Castillo. Y bueno, un nombre muy importante, Renato Ibarra. A pesar de ello, mantiene la base del equipo principal que ganó el título pasado. Hombres como Dida Domínguez, Johan Julio, Alzugaray, Ezequiel Piovi, el capitán, o Ricardo Ade. Además sumaron a nombres como Michael Estrada, jugador de selección, Jan Hurtado, que viene de Boca, Gabriel Villamil, promesa boliviana, y Alex Arce, que seguramente lo van a potenciar en el equipo. La línea me parece que sigue siendo un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Por el lado del Flu se conserva todo el plantel titular, o sea, ahí la cosa está prácticamente igual. Se fue Nino, pero de ahí sigue siendo el mismo proyecto, con el mismo técnico. Ahora que incluso va a tener mucho más tiempo libre, ya que ya no va a dirigir a la verde amarela. Fluminense sigue teniendo sus experimentados Marcelo, Felipe Melo o su goleador Germán Cano. Y ahora John Arias y John Kennedy han crecido más como jugadores. Y también van a sumar a sus filas a un Marquinhos, Marlo o David Terán, el uruguayo que tuvo un buen paso por Atlético Paranaense. Los de Ríos siguen jugando con doble 9, pero ahora mucho más seguido con un 4-4-2, generando mucha presión por el mediocampo. Así que, en teoría, un poquito mejor Fluminense, que ha conservado mucho el plantel y básicamente la misma idea de juego. Pero aguas que por ahí Liga puede sorprender. Pero mejor hay que explicar justamente eso, cómo juega cada equipo. El caso de Liga es más complicado porque ahora solo está jugando amistosos o la Serie Pacífico, así que aún no lo hemos podido ver exigiéndose ante rivales más duros. Esto sin contar que cambió de técnico y también de jugadores. Mantiene la base, eso sí, donde veo que hay jugadores buenos para la recuperación, sobre todo muchos rápidos por bandas y con hombres de muy buen remate, como es el caso de Alzugaray, que metió un remate ese muy bueno hace 2 semanas ante Técnico Universitario, que metió un remate impresionante ante IDB, que metió un remate impresionante en la final de la Sudamericana ante Fortaleza. Y bueno, Liga es un motorcito que cuando suelta el balón por el medio campo también podría sufrir contragolpes. Y si un equipo lo bloquea mucho, puede que se le complique generar espacios entre la defensa y el medio. Pero igual es un gran equipo, tiene mucha velocidad, mucha fuerza en ataque y vamos a ver cómo le va.
Por el lado del tricolor, pues ya mencionamos que sigue jugando con doble 9, un 4-4-2, con Germán Cano y John Arias en el ataque, siendo Arias quien a veces baja un poco más. Por así decirlo, Cano es el que espera. Algo normal, pues el argentino es más de área y a su vez tiene 36 años, así que no lo puedes mandar a hacer todo ese desgaste. Que corra John, que está chibolo. Y hablando de jóvenes, seguro John Kennedy podría sumarse al 11. A Arias lo mandas de extremo y sacrificas a Renato Augusto. Ahora, quiero mencionar algo muy importante, y es que Fluminense tiene grandes jugadores en defensa, pero la mayoría ya un poco mayores, y Liga justamente es un equipo rápido que lo podría llegar a incomodar en el 1 contra 1. Y hay mucho liderazgo, hay mucho talento también, como Johan Julio, Alzugaray, que son muy rápidos. Además tiene una buena cantidad de variante en ataque, con toda la cantidad de 9 que han incorporado al equipo. Y bueno, ¿cómo que el tío Videofoot que va a hacer este partido? Bueno, yo creo que cada uno va a salir a proponer en sus respectivas localías. En Quito serán los Albos quienes por momentos tomen el control, pero en el Maracaná podría el Flu ser quien más busque el partido. Ahora, esto podría cambiar un poco si Fluminense gana la ida, sobre todo por un resultado abultado. No obstante, considero que los ecuatorianos no perderán en su casa, ganan o empatan. Ahora, creo que en Río de Janeiro también será el local quien salga beneficiado, pero en líneas generales veo un duelo con mucha intensidad donde ambos arqueros tendrán sus momentos. Eso sí, por ejemplo, el mediocampo del Flu me gusta más que el de Liga. Y ahora, también los Albos han perdido un 9 de calidad o de jerarquía como Paolo. Algo que sí tiene Fluminense con Germán Cano, y encima tiene dos motores, dos aviones por los costados, como pueden ser el caso de Arias o de Kennedy. Liga no creo que se va a quedar parado, por supuesto que no, va a salir a atacar con todo, pero pienso que el Fluminense va a tratar de cortar mucho a Piovi y al Alzugaray para que no pueda Liga generar esos espacios ni generar fútbol. Y muy por lo contrario, creo que André, creo que Ganso van a asistir bien para dar salidas rápidas con Arias o Kennedy. Liga no creo que se quede parado, ya lo vuelvo a decir, va a aguantar duro y seguramente va a tratar de pisar mucho más la pelota, pero la vuelta esto puede cambiar. En retrospectiva, ¿qué pasará para mí? ¿Quién gana el título? Creo que lo va a ganar Fluminense, que va a ser de local, a estadio lleno, y que a diferencia de Liga tiene un equipo más consolidado, digamos, que prácticamente no cambió nada desde la final del año pasado. Tiene una excelente combinación entre experiencia y juventud, y ahora su técnico lo veo más enfocado en seguir haciendo historia con el equipo. Liga me parece un gran club, me parece un gran equipo, muy rápido por bandas, con buen juego aéreo, pero si algo me parece que le puede pasar factura es la calidad individual que hay en el tricolor. O sea, hay que mencionar que tienen una combinación buena entre experiencia, velocidad, juventud, fuerza en los laterales y en los extremos. Y no descarto, por supuesto, que Liga gane, creo que tiene muchísima chance de que lo haga. Pero veo un proyecto mejor armado en Fluminense. Veo un proyecto largo, con jugadores de buen pie, con mucho talento individual, con mucha experiencia, también con mucha juventud, con un técnico enfocado ahora netamente en el equipo. Por lo cual me parece que el Flu es el favorito y quien a día de hoy me parece que será el que tiene más chances de ganarlo. Pero vamos a ver qué sucede. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Acá te estoy dejando la lista con los miembros actuales del canal. Agradecimiento para ellos, agradecimiento para mis suscriptores en general. Muchas gracias a todos los que hacen parte de que este canal siga creciendo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. No olvides dejar tu like para ser más sexy. Nos vemos, chao.